gracias a todos por conectarse y por el interés que tienen en estos temas que hablan muy bien de ustedes. Primeramente, vamos a partir de la base de lo que entendemos por constitución. Y aquí yo elegí la definición de Lowenstein, pero hay tantas definiciones de constitución como constituciones existen casi. El concepto de constitución es un concepto bastante no existe una doctrina única con respecto al concepto de constitución y es reñido también, es reñida la doctrina con respecto a lo que entendemos o no entendemos por constitución. Entonces yo elegí este solamente porque tiene varios elementos que podemos ir analizando y me parece que nos sirve para ir comenzando de algún lado a mirar. Entonces vemos aquí. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico de un Estado, estableciendo los principios y valores fundamentales que guían la organización y funcionamiento del gobierno, protegiendo los derechos y libertades de los ciudadanos. Según Karl Lowenstein, la Constitución es la ley fundamental suprema de un Estado que establece las estructuras y funciones de los órganos y garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, partimos de la base que estamos hablando de una norma fundamental que nos guía con respecto a la estructura y organización de un Estado. Estos elementos son importantes que vayamos destacando para tener en cuenta cuando estamos hablando de una constitución, cuando estamos hablando de una ley normal, cuando estamos hablando de un reglamento, o si es que una ley puede o no puede ser categorizada como constitución. Eh, el concepto de constitución nace, más o menos entendemos que desde los antiguos griegos incluso ya tenían cierta noción de constitución, pero no como tal. Es algo que es más reciente desde la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Los americanos como tal tienen más o menos la primera constitución que entendemos como tal, y ni aún porque los franceses antes también ya trabajaron en una constitución. Entonces, eh, esos son los dilemas en los que nos enfrentamos cuando vamos empezando a entender, a empezar a explorar y profundizar en qué es lo que entendemos por una constitución. Y es que para hablar de constitución tenemos que comprender qué es lo que estamos constituyendo. Nos estamos constituyendo como Estado. Entonces, el concepto de constitución está bastante atado al concepto de Estado como tal. Cuando nace un Estado, cuando estamos constituyendo un Estado, cuando estamos poniéndonos de acuerdo como para decir que a partir de ahora queremos organizarnos como Estado. Entonces, eh, ahí vamos desglosando estos elementos que vemos aquí, que son guiar la organización y funcionamiento del gobierno y proteger derechos y libertades de los ciudadanos. Volviendo al ejemplo que tomaba anteriormente, por ejemplo, de la Revolución Americana, nosotros vemos que en su constitución, que es de 1791, eh, en la primera constitución los americanos tienen solamente 7 artículos donde se define esto, que es la organización y funcionamiento de su Estado, y no más que eso. No hablamos, por ejemplo, de una declaración de derechos, que aquí, como vemos, Lowenstein menciona que sí debería tener. Pero en esa constitución original que hubo ahí en Estados Unidos no había una declaración de derechos. Hubo posteriormente. Se fueron aprobando las 10 primeras enmiendas donde hablamos, donde tenemos que ellos empiezan a hablar efectivamente de derechos. Sin embargo, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, vemos otra visión, otra forma de entender, de que nosotros estamos estableciendo nuestros derechos ante un Estado que ya existe, que además es de alguna forma opresor contra estos derechos nuestros. Entonces nosotros tenemos que encontrar la forma de establecer
cuáles son nuestros derechos que tenemos que defender ante al Estado. Y sin embargo, en los Estados Unidos vemos que estamos creando el Estado y estableciendo cuáles son las normativas y las regulaciones que tienen ellos que respetar y en las que se tienen que mover. Entonces, entienden que estamos hablando de cuestiones distintas y los problemas que vamos empezando a elucidar cuando tratamos de definir qué es lo que entendemos por una constitución. A eso me refería yo cuando les digo que existen tantas definiciones de constitución como constituciones existen. Entonces, vamos a quedarnos aquí con algunos elementos básicos que necesitamos nosotros para definir que tenemos una constitución, que son estas cuestiones que les digo. Principios y valores fundamentales. Fundamentales en el sentido de que sobre estos principios y valores se tienen que fundar todo nuestro sistema jurídico posterior, porque si no realmente no podemos estar hablando de constitución. Entonces, los elementos que tenemos son que son fundamentales, que tienen que guiar la organización y funcionamiento del Estado y que tienen que proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, vamos a proseguir. En cualquier momento que tengan cualquier duda me pueden interrumpir, por favor. Partiendo de la base de ese concepto, entonces vamos a empezar a investigar con respecto a la importancia y función de la Constitución y el Estado. En primer lugar, estabilidad y legalidad. La Constitución proporciona estabilidad política y social al establecer un marco claro y predecible para el ejercicio del poder. Hayek, en Constitution of Liberty, argumenta que la previsibilidad del orden constitucional es esencial para la libertad individual, ya que permite a los ciudadanos planificar su vida con certeza sobre las reglas que los gobernarán. Sin embargo, ¿alguien quiere decir algo, perdón? Creo que no se prendió nomás el micrófono. Bueno. Eh, Sin embargo, les iba a decir que vamos a ver que no siempre vamos a tener tampoco tan claro esta predecibilidad o por lo menos tan claro esto que entendemos como una constitución escrita así propiamente dicha. Legitimidad y consenso. Una constitución legítima se basa en el consenso social y político, reflejando los valores y aspiraciones de la sociedad. Ackerman, en su obra We the People Foundations, señala que la legitimidad constitucional emana del pueblo y su capacidad para generar un concepto sobre los principios fundamentales de gobernanza. Esto también vamos a ver que es un sector de la doctrina con el que yo coincido. Este es el tema principal que yo trabajo en mi tesis doctoral, que son los consensos dentro del poder constituyente. Pero no siempre es así. Hay constituciones que se hicieron no necesariamente por por consenso, perdón, como bien les decía el ejemplo del Reino Unido, que no tienen una constitución como tal, que habrá sido por consenso en algún momento de lo que se entendía en aquel entonces, que eran la ciudadanía, que era un número muy pequeño de personas que tenían realmente la capacidad de acceder, capacidad de hecho y de derecho de participar dentro del consenso que genera su constitución o las diversas leyes que van creando su constitución. Entonces, eh, yo creo que es trascendental que tengamos esta legitimidad y consenso justamente para que se pueda materializar la, este, la vigencia de la Constitución, porque de otro modo cuando nos sentimos, no lo sentimos propio, si no participamos, no lo sentimos como propio y es más difícil que se pueda llegar a materializar. Pero eso también es una hipótesis propia que podemos discutir y conversar al respecto. El siguiente punto de importancia y función de la Constitución es la protección de derechos. Una Constitución protege los derechos fundamentales de los individuos contra posibles abusos del poder estatal. Dice Dworkin en Taking Rights Seriously que la función principal de la Constitución es establecer principios morales que limiten al poder de gobierno
y protegen la dignidad humana. Y luego, por otra parte, división y control del poder. La Constitución organiza el poder estatal y establece mecanismos de control y equilibrio de los diferentes poderes del Estado. Montesquieu, en el espíritu de las leyes, argumenta que la división de poderes es esencial para evitar la tiranía y asegurar la libertad. En la Declaración de los hombres, de la Declaración Universal de Derechos de los Hombres y Ciudadanos de Francia, en el artículo 16 ya menciona estas cuestiones que vemos acá. Un pueblo que no tiene división de poderes, que no tiene establecido esta Bill of Rights, que no tiene derechos individuales, no tiene una constitución. Vamos a ver la próxima diapositiva. Bueno, esto les digo un poco, la fuente de esto es García Pelayo, el libro Derecho Constitucional comparado de Manuel García Pelayo, que es un autor español al que yo le sigo mucho y que nos explica un poco eh, las nociones y los conceptos teniendo en cuenta el desarrollo histórico de la Constitución. En primer lugar, vemos la Constitución Democrática Liberal. La democrática liberal es la que vemos como respuesta justamente de estas revoluciones americana y francesa a los años del antiguo régimen. Es esta constitución que eh, nos que responde a la opresión y que afirma cuáles son nuestros derechos y libertades individuales. Entonces, se entiende como un conjunto de normas jurídicas que establecen la estructura y funcionamiento del Estado basado en principios democráticos y liberales, que son la soberanía popular, que el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce a través de mecanismos democráticos, en derechos fundamentales, que son las garantías de derechos y libertades individuales inalienables y deben ser protegidos por el Estado, división de poderes, separación y equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para evitar abusos de poder, y legalidad y Estado de Derecho, actuación del gobierno y los ciudadanos dentro del marco de la ley. Entonces, en una primera fase del constitucionalismo, estos son los valores fundamentales que se establecen, ya que lo que buscamos es esa respuesta ante la opresión del Estado de restablecer nuestros derechos como propios, como fundamentales, como inalienables al ser humano, en contra de un Estado que anteriormente eh, nos decía que tenía el poder absoluto, el poder otorgado por una fuerza superior como un Dios, y en el que nosotros no teníamos más respuesta que ser súbditos. Esta primera etapa del constitucionalismo se establecen estas cuestiones importantes, como que en realidad nosotros eh, estamos reivindicando nuestros derechos ante el Estado como tal. Raúl, ¿tenés una pregunta? Decime. Sí, profe, consulta. ¿Se me escucha bien, profe? Sí, perfecto. Sí, profe, antes que nada, un placer. Consulta técnica, pero podríamos afirmar entonces que recién posterior a la Revolución Francesa, la doctrina liberal se aplica como política. O sea, la doctrina liberal siempre existió, pero podríamos afirmar que recién con este proceso democrático, con esta nueva constitución, la doctrina liberal se impregna como política propiamente. ¿Podríamos afirmar nosotros eso, profe? Doctrina liberal efectivamente es esta respuesta de la ilustración ante tantos años de este poder hegemónico del Estado absolutista. Entonces, en respuesta a eso, nosotros vamos restableciendo nuestros derechos y adoptando otra vez el poder como seres humanos, ¿verdad? O sea, el poder de nuestros derechos fundamentales y de que somos nosotros quienes en realidad le estamos otorgando este poder como una forma de organización de todos para convivir armónicamente en vez de que ese poder sea solamente algo externo, eh,
otorgado por Dios ante unos pocos privilegiados. O sea, básicamente desde esta noción nos vamos creciendo y creo que en este contexto podríamos decir así afirmativamente de que recién ahí empezamos a hablar realmente de una doctrina liberal dentro del Estado, que se fue viendo con mayor o menor medida en el desarrollo este, evolutivo de los diversos estados, pero en este contexto yo creo que la respuesta sería sí. Como doctrina liberal, o sea, nace en el periodo de la Ilustración, pero recién, o sea, a mi modo de entender, recién con la Revolución Francesa, nace recién la primera constitución, o sea, la doctrina aplicada al derecho, específicamente hablando. Entonces, se Ujú. materializa de alguna forma todos estos principios y corrientes que se venía debatiendo y defendiendo. Básicamente orientado a eso, pero no sé si se entiende más mi consulta, profe. Sí, sí, ese es el sentido. Ese es el sentido. Podemos decir que es el instrumento que resume la vigencia del liberalismo en cuanto a una doctrina que preserva los derechos del ciudadano, que de alguna manera moderniza el concepto del Estado frente a lo que dice la profesora María Inés, que el constitucionalismo que fue una respuesta a muchos siglos de absolutismo, ¿verdad? Entonces, Exacto, en ese criterio, por supuesto que es el sentido de la constitución liberal, el liberalismo es el que introduce un poco ese concepto del constitucionalismo además moderno, ¿verdad? Como lo conocemos hoy en día. correcto. Gracias. Gracias, Silvia. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por tu pregunta. Bueno, pasamos entonces de esta etapa de constitución democrática liberal a la siguiente, a la constitución sociológica. Entonces, la constitución sociológica, seguimos citando a García Pelayo, que le contaba que el autor en el que me baso para esta parte, se refiere a la realidad social y política de un país que puede o no coincidir con la constitución escrita o formal. Es la comprensión de la Constitución no solamente como un documento jurídico, sino también como un documento social que refleja las relaciones de poder y las estructuras sociales. Esto entendido como concepto, pero yo lo que quería destacar era el desarrollo histórico de la noción de lo que entendemos que debe incluir una constitución y cómo vamos viendo. Entonces, en el periodo democrático liberal, hablamos de una respuesta ante el absolutismo de restablecer nuestros derechos individuales, de ponerle prohibiciones al Estado de actuar, o sea, de cuestiones que todos los derechos que vamos reivindicando en esa primera etapa de democrática liberal son en respuesta a la opresión, o sea, no son nuestra libertad de expresión, son nuestra libertad ambulatoria, que vamos a ir viendo en profundidad cuando estudiemos nuestra constitución actual. Pero ahora les voy citando para que tengan idea de lo que estamos hablando, de estos derechos de primera generación, nuestros derechos políticos, nuestro derecho de participación, todos estos van englobados en lo que entendemos en este primer periodo democrático liberal. Luego vamos a un constitucionalismo social donde ya no solamente le pedimos al Estado que no nos oprima, que no nos encierre, que no nos coarte las libertades, sino que también actúe en ciertas cuestiones en las que nosotros como ciudadanos no podemos, porque no podemos ejercer del todo nuestros derechos porque no tenemos la capacidad. Entonces llegamos a los DESCA, a los derechos económicos sociales, que son la siguiente etapa del constitucionalismo y que vemos incluidos también en las constituciones a partir de una siguiente etapa, que viene más o menos a partir del siglo XX, qué sé yo, más o menos segunda mitad del siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, donde empezamos a ver estos derechos laborales, por ejemplo, donde le exigimos ya al Estado que nos proteja también ante las empresas, donde también
tenemos como educación, salud y cuestiones en las que no solamente les pedimos al Estado que no nos oprima de alguna forma, sino que además le exigimos que establezca medidas de forma que podamos mejorar la calidad de vida así en conjunto. Entonces, ¿cuáles vemos que son las características de lo que entendemos como constitución sociológica? La constitución sociológica aborda las normas constitucionales, se aplican y funcionan en la práctica, teniendo en cuenta la cultura política, costumbres y realidades socioeconómicas. Hablamos de un poder constituyente que se enfatiza el papel de poder constituyente entendido como la voluntad política y social que da origen y forma a la Constitución. Y el cambio y evolución reconoce que las constituciones están en constante cambio y evolución influenciadas por las dinámicas sociales y políticas. La relación con la constitución formal. La constitución formal es la constitución que nosotros tenemos escrita, nuestra constitución, o sea, se diferencia de la constitución sociológica, que la constitución sociológica entendemos como constitución material y lo que realmente vivimos socialmente hablando todos. Esa, idealmente no debería haber una distancia entre la constitución formal y la constitución material o sociológica. Sin embargo, muchas veces vamos a ver esta discrepancia de que a pesar de que nuestra constitución formal nos establezca una serie de derechos que tenemos, que no necesariamente tenemos el acceso al ejercicio de esos derechos, o una serie de garantías y obligaciones por parte del Estado para con nosotros, que tampoco no necesariamente se ven en la realidad, y esta es la concordancia y discordancia de la constitución formal y la constitución sociológica. Entonces vemos, la constitución sociológica puede estar en concordancia o discordancia con la constitución escrita. En muchos casos puede haber una brecha entre lo que establece la constitución formal y la realidad sociológica del país. Adaptación y flexibilidad destaca la necesidad de que las constituciones formales sean flexibles y se adapten a las cambiantes circunstancias sociales para mantener relevancia y eficacia. Bueno, ahí le estaba citando un poco lo de García Pelayo. Ahora vamos a ir a otro autor argentino que es Sagüez, que también hace una distinción de las constituciones que me parece importante destacar. Es, por un lado, las constituciones escritas. Las constituciones están contenidas en uno o varios documentos formales que articulan explícitamente los principios de normas fundamentales del Estado, y el ejemplo clásico es la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Después tenemos constituciones consuetudinarias que no están codificadas en un solo documento, sino se basan en costumbres, prácticas, precedentes judiciales. El Reino Unido es el ejemplo más representativo de este tipo de constitución. Es lo que le venía diciendo desde el principio cuando estamos hablando del concepto de constitución, ¿verdad? Que no siempre vamos a tener una sola forma de entender una constitución, no siempre están escritas, como vemos el ejemplo del Reino Unido, donde tienen una serie de leyes que hacen a su constitución, pero no es un solo documento único, formal como tal. Y eso no significa que ellos no tengan constitución. Hay otros países que tampoco tienen constitución. Por ejemplo, Israel no tiene constitución como tal. Sin embargo, están constituidos como país. Luego, otra distinción que vemos entre las constituciones son según su origen. Según su origen, las constituciones pueden ser otorgadas, pueden ser pactadas o aprobadas. ¿Qué significa esto? La constitución otorgada es impuesta por un poder superior, típicamente un monarca o una autoridad colonial, sin un proceso de consenso popular. Un ejemplo histórico es la carta otorgada por Luis XVIII en Francia en 1814. Pero también nosotros tenemos un ejemplo de constitución otorgada en Paraguay. ¿Saben cuál es? ¿Alguien? Bueno, les comento. La que se impuso posterior a la guerra de la Triple Alianza puede ser, profe. Técnicamente, en teoría, esa no es otorgada, porque hubo cierto consenso
para llegar a esa constitución. Tuvimos una asamblea constituyente para adoptar esa constitución. La que claramente es otorgada es la de 1940, donde vemos que una única La persona, Estigarribia, la Estigarribia. exacto, la de Estigarribia, donde comienza así: yo, Félix Estigarribia, instauró la constitución. Eso es lo que nosotros teóricamente entendemos claramente por una constitución otorgada, cuando no existe un consenso, cuando no hubo asamblea constituyente, básicamente, cuando una sola persona con poder absoluto nos otorga, va a ser una palabra tan amable, pero nos impone una constitución. A diferencia de estas, tenemos las constituciones pactadas, que es el acuerdo entre diferentes poderes o sectores sociales, reflejando un pacto, un compromiso. Un ejemplo de la Constitución española del 837 por ahí, pero también la actual del 78, que fue producto de un gran consenso social de diferentes sectores. Y luego aprobada, que es muy similar, donde tenemos claramente un proceso democrático, generalmente mediante una asamblea constituyente y una ratificación por el pueblo, como la Constitución italiana de 1947 o nuestra Constitución del 92 también. Tuvimos una asamblea constituyente, luego sale de ahí un documento y ese documento es sometido a un referéndum popular y todos votamos. Según su estabilidad, las constituciones pueden ser rígidas o flexibles. Una constitución rígida es una constitución que requiere un procedimiento especial y complejo para su modificación, lo que le confiere una gran estabilidad. Por ejemplo, la de Estados Unidos, que necesita la aprobación de 2/3 del Congreso y 3 partes de los estados para ser enmendada. Sabemos que la Constitución de los Estados Unidos sigue siendo la misma desde la creación del país y que tiene hoy, creo que no sé si 28 o 29 enmiendas. Entonces, eso es clásicamente una constitución rígida, que significa que tiene mecanismos bastante complejos para su modificación. Luego tenemos constituciones flexibles. Esto es, claro, que un espectro, no necesariamente un límite, o sea, que tenga que ser o rígida o flexible. Hay algunas que son un poco más rígidas o un poco más flexibles. Las flexibles pueden ser modificadas mediante el mismo procedimiento que se utiliza para las leyes ordinarias, lo que las hace más adaptables pero menos estables. Un ejemplo es la Constitución del Reino Unido, que es lo que le decía, que no tienen una constitución como tal. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿ustedes creen que nuestra constitución es rígida o flexible? Y les digo que estamos hablando de un espectro. Nuestra constitución del 92, por ejemplo, tiene un mecanismo de reforma y un mecanismo de enmienda, que son más o menos fáciles. Hasta ahora nosotros tuvimos, creo que solamente una modificación constitucional, más o menos desde que se inició el periodo. Entonces eso le hace más bien rígida, porque tiene una forma compleja de modificación. Sin embargo, la modificación es posible. O sea, mediante una modificación constitucional nosotros logramos que voten los paraguayos en el extranjero, por ejemplo. Entonces, tiene mecanismos que con mayor o menor dificultad permiten esa revisión y eso le hace más bien flexible. Pero como les digo, estamos hablando de un espectro. Hay cláusulas pétreas, por ejemplo, que se llaman cláusulas que no se pueden tocar. Entonces, esas son cláusulas rígidas por excelencia, que ni siquiera si hubiese una modificación constitucional podríamos tocar, que como son las cuestiones referentes a los tratados internacionales, o sea, así, que son cuestiones a las que nos comprometemos y que no podemos modificar, o que requiere un mecanismo bastante más complejo para la modificación. Luego, tenemos otra clasificación que es según el contenido. Según el contenido, las constituciones pueden ser normativas,
nominales o semánticas. Estas distinciones todavía seguimos a sagüez. Las constituciones normativas se aplican efectivamente en la práctica y regulan de manera real el funcionamiento del poder político. Las constituciones de los países escandinavos suelen ser citadas como constituciones normativas. Pero esto se refiere simplemente a que la constitución es como la ley fundamental que rige y que efectivamente nosotros podemos eh, fácilmente identificar la norma fundamental como una ley aplicable. No sé si me explico. O sea, cuando vemos la distinción se va a entender mejor. Otras son nominales, que aunque existen formalmente no se aplican de manera efectiva y a veces no reflejan la realidad política del país. Y vemos que algunas constituciones en América Latina han sido nominales en diferentes periodos históricos. Eso significa que si bien tenemos una constitución escrita que se supone que debe ser aplicada, resulta ser solamente nominal. Luego tenemos semánticas, reflejan y consolidan el poder de un régimen autoritario, sirviendo más bien como una herramienta de control que como un marco para la democracia. Un ejemplo sería la Constitución Soviética del 36. Entonces, esto es prácticamente algo lírico. Una constitución también, Sagüez en su libro menciona farisaica, o sea, algo como para lucirnos ante la opinión pública internacional sin que necesariamente entre a regir en la realidad. Bueno, eh, y esa es mi clasificación. Yo quería solamente que tengamos una noción básica de lo que entendemos por constitución y después abrirnos al debate, a las preguntas, a las dudas que puedan surgir o a lo que ustedes quieran conversar. Estoy a su disposición. Una breve síntesis, por favor, María Inés, de lo que fue aquel hecho que vivimos en el 2017, ¿m? En términos constitucionales. Era un proceso de intento de reforma constitucional. Y de reforma constitucional digo porque específicamente nuestra constitución establece que hay cuestiones en las que podemos utilizar el proceso de enmienda constitucional y otras que requieren un proceso de reforma. Entonces, ¿alguien tiene por ahí una constitución para revisar estos artículos? Vamos a ver, son los últimos. Yo no tengo acá a mano nomás conmigo la constitución del Paraguay. Ah, sí, tengo en mi celular. Proceso de reforma y de enmienda, para que tengamos bien clara cuáles son las diferencias en los procesos y entender si lo que querían tocar es o no es pasible de enmienda o si se requiere un proceso de reforma. Y hay opiniones dispares incluso dentro de la doctrina paraguaya con respecto a este tema. Hay personas que consideran que eh, la reelección presidencial podría ser modificada a través de un proceso de enmienda, porque el artículo de enmienda dice que lo que no se puede modificar es la duración del mandato. Entonces, desde esta perspectiva, si estamos hablando de reelección, dicen algunos, que no estamos hablando realmente de la modificación del periodo de mandato, que seguirá siendo de 5 años, sino que estamos introduciendo el tema de reelección. En mi humilde opinión, esto es un poco estirado, porque yo creo que claramente la voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente en el 91-92 era evitar específicamente que la reelección sea algo que se pueda estudiar a través de la enmienda. Por eso hablaron de duración del mandato. Pero como no es así de explícito, como en los artículos de enmienda, no dice se prohíbe estudiar la reelección a través de, o sea, se prohíbe la reelección a través del proceso de enmienda, entonces hay personas que dicen que no, al no ser explícito, que está permitido, pero es complejo. Artículo 289.
O el 290 mejor. Transcurrido 3 años de promulgada la Constitución, podrán realizarse enmiendas a iniciativa de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras. Cuarta parte, punto 1. Del Congreso, el presidente de la República también, o 30.000 electores en petición firmada. El texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de origen. Aprobado el mismo se requerirá igual tratamiento en la Cámara revisora, y si en cualquiera de las cámaras no se reúne la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda. Y luego, último párrafo ya. No se utilizará el procedimiento indicado en la enmienda, sino el de la reforma para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos, a las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado, o las disposiciones del capítulo 1, 2, 3 y 4 del título 2 de la parte 1, que son, creo que, los derechos fundamentales. La Cámara de origen es simplemente en la Cámara donde se inició este proceso. Vemos que cualquiera de las dos cámaras puede ser la Cámara de origen. Pero entonces las mayorías varían, bueno, de acuerdo a cuál cámara sea. Si es en diputados, como son 80, necesitamos una mayoría absoluta, que es la mitad más uno. Ujú, Y como en este caso fue en el Senado, se requería una mayoría absoluta de 23, 24. ujú, En aquel entonces, en el 2017, hubo 25 senadores que estaban tratando de iniciar este proceso de enmienda. Pero ya empieza de forma conflictiva. En primer lugar, por el tema que les decía. ¿Qué opinan ustedes con respecto a que si la reelección como tal está o no está incluida dentro de las cuestiones que están prohibidas por enmienda? Y vamos a volver a mirar. Ahí está, espérame que se me movió. No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección. Entonces, ¿la reelección es sobre modo de elección? No necesariamente. Ahí estamos hablando sobre la forma de votar y cosas por el estilo. La reelección no necesariamente va en modo de elección. La composición, la duración del mandato, a cual de las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado. Y ese es el punto. ¿Tocamos o no tocamos la duración del mandato si es que queremos introducir la reelección? Porque, como les decía, los que opinan que la reelección sí puede ser introducida a través del mecanismo de enmienda, dice que no vamos a tocar el periodo de 5 años, que el mandato va a seguir siendo de 5 años, solamente que se introduce la posibilidad de reelección. Es un tema extremadamente complejo y discutido. Yo creo que la reelección sí tiene todo que ver con la duración del mandato, y creo que claramente esa era la intención de la Asamblea Constituyente cuando establecieron que no se podía tocar la duración del, del mandato. Justamente era cuestión de evitar la reelección, ya que eso es explícito, además, en la Constitución, de que se prohíbe la reelección en cualquier caso, ni siquiera con un periodo intermedio, o sea, como tienen en Chile, por ejemplo, que se permite la reelección después de un periodo, o con las limitaciones que tienen cuestión en la Argentina o en los Estados Unidos, que se permite la reelección por un solo periodo. Para nosotros fue explícito el tema de prohibir la reelección en cualquier caso. Entonces, lo que sucedió en el 2017 era tratar de meter el asunto de reelección a través de una enmienda. Y nosotros sabemos que el proceso de enmienda no se puede utilizar para modificar la duración del mandato. Teniendo esto en cuenta, ¿ustedes opinan que la reelección toca o no toca la duración del mandato? Ese es el quid de la cuestión. Sí, estamos hablando de duración del mandato. En vez de un mandato, son 2 mandatos. Solamente que es así, para mí es un poco estirado de los pelos este argumento de decir, no, no vamos a tocar la duración del mandato porque el mandato va a seguir siendo de 5 años. Lo que vamos a hacer claro. es introducir la posibilidad de reelección.
Pero bueno, lo dejo ahí. En síntesis, el procedimiento fue absolutamente irregular e inconstitucional por ende. O sea, una reforma, hay muchísima doctrina con respecto a esto, a las reformas constitucionales inconstitucionales, cuando no se respeta el proceso previsto para la reforma de una constitución. Aprobada la enmienda Bueno, por ambas cámaras del Congreso, se remitirá el texto al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que dentro del plazo de 180 días se convoque a un referéndum. Si el resultado es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada incorporándose al texto institucional. Así ya. que sí, se requiere aprobación de ambas cámaras y luego de, de la gente, como se hizo en su momento cuando pusimos lo del el voto de los Fíjate, paraguayos en el extranjero. Y sin duda, nuestra constitución fue eh, totalmente con el retrovisor, mirando a los años de dictadura de los que venimos, de los que veníamos en ese entonces. Por esa razón fue tan rígido en el aspecto de prohibir absolutamente la reelección, porque ya veníamos de una experiencia nefasta con respecto a eso, de tener 35 años de un mismo gobierno. Y justamente por eso también se puso esta cláusula de prohibir que a través de la vía de enmienda se revise el tema de la duración del mandato. Eso sin duda. Ahora, efectivamente, hay mayoría absoluta de un partido dentro de ambas cámaras del Congreso y que si es que tienen la intención de introducir vía enmienda otra vez este tema, votos van a tener. Entonces, ¿qué pasa? Ya dependerá al final del referéndum, porque espero que eso todavía se respete. Finalmente, tiene que ser la gente la que decida en votación si es que se acepta o no se acepta el texto que ellos pretenden meter como enmienda. El otro punto que me parece importante destacar de este artículo, ya que estamos viendo el tema de la reforma de las constituciones, es la posibilidad de que 30.000 electores introduzcan una propuesta de enmienda. Esto es algo bastante avanzada de nuestra constitución. Muy pocas constituciones tienen ese permiso para la gente de tratar de introducir por iniciativa popular una enmienda. Y me parece que esa es una herramienta súper importante de la que no somos conscientes. De que efectivamente nosotros con 30.000 firmas, y 30.000 no es nada, podemos meter una enmienda constitucional. Y digo 30.000 no es nada porque para la iniciativa legislativa popular, que está prevista también en nuestra constitución, en el artículo 123, se requería, en la Constitución no establecía un número fijo de firmas que se requieren para introducir una iniciativa legislativa popular. Se introdujo después con el Código Electoral en 1996 y se estableció que era el 2% del padrón, que es muchísimo más que 30.000. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Constitución se garantizó que para introducir una propuesta de enmienda, que además, o sea, eso no significa nada, una propuesta de enmienda que el Congreso puede perfectamente rechazar sin más, porque es a ellos lo que les corresponde esa atribución. Es solamente introducir, o sea, poner en la agenda, por decir así, pedir como ciudadanos que por favor se estudie un tema, en una enmienda. Eso nomás es esa propuesta inicial. Y para una enmienda constitucional se requerían solamente 30.000 votos, sin embargo, para una iniciativa legislativa popular, el Código Electoral del 96 estableció así una barrera inmensa de un 2% del padrón, que va variando ese número de acuerdo al padrón, pero era ya en aquel entonces algo así desubicado como 40.000, después llegó hasta el 90.000 y eso sí se modificó el año pasado, en el 2022, porque se modificó esa ley, el Código Electoral con respecto a la iniciativa legislativa popular, gracias a una iniciativa legislativa popular que sí lo logró, que llegó y que facilitó, primero, que redujo el número necesario de firmas en vez de 2% a 1%. Y la otra reforma que hubo es que esas
recolección de firmas se puede hacer a través de la web. Entonces, hoy la justicia electoral tiene una página web donde nosotros podemos introducir iniciativas legislativas y el Congreso puede o no puede, o sea, tiene o no tiene, o sea, tiene que por lo menos estudiar y argumentar la razón por la que rechaza. Ellos pueden rechazar sin más, pero por lo menos tienen que argumentar la razón por la que rechazan. Entonces, yo creo que esto, que es reciente, que es nuevo, va a ir incrementando esta práctica de poder participar directamente en el proceso legislativo y que eso también puede despertar al poder constituyente. Eso significa despertar, o sea, saber que nosotros somos los que finalmente estamos sosteniendo esa constitución, porque nosotros todos hacemos el poder constituyente. Esa relación de poder constituyente y poder constituido es el otro tema también que yo estoy estudiando trascendentalmente dentro de mi tesis doctoral, pero es recordarnos que la constitución, por más rígida que sea, se sostiene en esta constitución material de que somos todos mientras tengamos este respeto a la vigencia de la constitución. Entonces, si es que la constitución nos permite introducir una enmienda a través de 30.000 firmas, es algo que está latente, que introduce esta reforma del Código Electoral donde se va a, ojalá, ¿verdad? Ojalá que se vaya practicando más esta posibilidad de iniciativa legislativa popular, puede eh, facilitar este mecanismo y hacer que sea más conocido. Como esa ley, por ejemplo, echar un nepotismo, tuvo muchísimos votos en muy poco tiempo. Sí. Entonces, eso sirve, son cuestiones que sirven para despertar a la gente, para saber de que esto es una posibilidad real. Y el hecho de que sea una posibilidad real significa que el poder constituido tiene que recordar que el poder constituyente es el que le sostiene. Doctora, muchísimas gracias. Sabemos Gracias que a ya ustedes estás por su atención.